Nos encontramos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, exactamente en el versículo 14 del libro de reflexión. Es importante, después de haber pasado por cualquier tramo de nuestra vida, ya sea como ministerios, como familia ministerial o sencillamente con esa vida de discípulo en la cual Dios nos ha llamado a crecer constantemente. Ya sabéis aquello que el Señor dijo: el que no deja padre, madre, mujer, hijos, su vida, toma la cruz y me sigue, pues no puede ser mi discípulo. La palabra ser la debemos de conectar sí o sí con la expresión no puede llegar a la meta realmente de lo que es el fin del discipulado y el principio del servicio. Por lo tanto, hoy no voy a gritar, porque no puedo gritar, es muy tarde para el lugar donde vivo, pero sin necesidad de gritar vais a oír el grito del conocimiento, el grito de la palabra, el grito de algún modo de esa voz que realmente se hace fuerte en el interior de nuestra vida, porque el predicador puede vocear, pero lo que realmente necesitamos constantemente como incrédulos, como creyentes, como discípulos, como siervos del Señor, como familias que realmente estamos sirviendo a Dios, es oír la explosión de esa palabra que se hace realmente fuerte en el interior de nuestra vida y que va recorriendo absolutamente todas y cada una de las habitaciones de nuestra alma. Decía que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo 14, encontramos de algún modo el inicio por donde vamos a circular en esta noche en el nombre del Señor. Y lo primero que encontramos por parte de la reflexión del rey Salomón, a quien se le atribuye realmente la escritura o el libro de Eclesiastés, dice: he entendido. Es maravilloso, después de haber pasado no una temporada de muchas maravillas, sino una temporada que se agasajó en su carne de todo lo que podía comprarse por dinero. Piénsese en lo que cada uno de vosotros quiera, pero todo lo que podía comprarse por dinero lo compró para poder satisfacer todo lo que la carne puede pedir. Él lo ofreció, se lo ofreció porque tenía dinero suficiente y oportunidad para poder hacerlo. Pero después de aquella experiencia le llegó la amargura, porque el conocimiento que había recibido, aquella oración que hizo tan extraordinaria y aplaudida por el Señor cuando le dijo pide, y supo pedir conforme realmente a lo que Dios realmente esperaba de él, y le dio aún lo que no pidió. Posiblemente de ahí el apóstol San Pablo sacó aquella frase que dijo que Dios es más poderoso para darnos más allá de lo que pedimos o entendemos. De ahí podemos sustraer también como una palabra, una explosión dentro de nuestra alma, que si lo que tenemos en nuestra vida o lo que vamos a tener va a ser la consecuencia de lo que pedimos, posiblemente tendríamos muy poco. Pero Dios no nos da solamente lo que pedimos o lo que realmente estamos dispuestos a recibir, sino aún mucho más allá, porque nuestra necesidad, la necesidad del ser humano, es tan poco atendida por el propio conocimiento propio,
que a veces no sabemos cómo pedir, dice la misma Escritura, pero que el Señor ha venido, aleluya, el Espíritu Santo, amén, que es Dios, ha venido para ayudarnos en esos momentos en los que no sabemos pedir, en esos momentos donde, aun creyendo que estamos pidiendo correctamente, a veces estamos pidiendo para un deleite personal que no tiene que ver para el verdadero crecimiento. Así que volvemos al texto 14 del capítulo 3 de Eclesiastés, donde encontramos he entendido. He entendido. Qué bien es entender la lección que debemos de aprender cada vez que andamos alguna parte del kilometraje de nuestra vida, como incrédulos, como creyentes, como discípulos, como siervos de Dios, como familias en sí, que debemos de ir entendiendo, y ese entendimiento nos hace que vayamos forjándonos ya no el camino propio que a veces nos parece el más correcto. ¿Y qué os voy a decir? Cuántas malas experiencias que tenemos que olvidar y dejarlas atrás porque nos es impedimento para seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es realmente lo que queda atrás y hemos de olvidar? Pues el agua que no mueve molino, aquellas experiencias en las cuales no nos traen absolutamente ninguna gratificación, ni ningún recurso, ni ningún impulso para poder seguir adelante, sino todo lo contrario, experiencias de heridas, de amarguras, que han sido precisamente la siembra o la recogida de nuestra propia siembra, y tenemos que mirar hacia adelante olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque lo que queda atrás que realmente nos ayuda para poder seguir adelante no hay que olvidarlo. Esa es nuestra historia, la historia que realmente hemos vivido con Dios, la historia de esas profecías que se han cumplido, la historia de esas profecías que aún no se han cumplido, los sueños que se han cumplido, los sueños que aún esperamos que realmente se cumplan, esos sueños en los cuales se han visto las estrellas, el sol, la luna, y parece que el pozo donde nos ha echado nuestros propios hermanos parecen que van a ahogar realmente los sueños que hemos tenido, pero vendrá una mano libertadora y nos levantará. Nos venderán posiblemente para estar atados a la cola de un camello y nos llevarán a una tierra extranjera, pero el tiempo va pasando. Es importante entender que el tiempo para los que somos de Dios es un tiempo favorable, es un tiempo que no lo vivimos realmente sin ser aprovechado por Dios, porque todo tiene su tiempo. Es el tiempo del pozo, es el tiempo de andar detrás del camello, es el tiempo de ser acusados injustamente, como que hemos hecho algo incorrecto, pero el Dios del cielo que siempre libra, en este caso, a los inocentes, porque Daniel fue librado por inocente, no fue librado porque no olía a carne, no fue librado ni mucho menos, eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que él fue librado porque era inocente delante de Dios y delante del rey Darío. Y es que no hay ningún inocente que realmente muera en su pecado. Los inocentes son realmente liberados. Pero volvamos unos minutos más al primer versículo donde estamos circulando en esta noche. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. La palabra perpetuidad la tenemos que relacionar en lo que es el estadio de nuestro presente, porque Dios hace las cosas perpetuas en nuestro propio estadio para meternos en la eternidad. ¿Qué es lo que Dios ha hecho perpetuo? La esperanza en nosotros, que aunque nuestro hombre exterior se va
desgastando por el tiempo, pero sin embargo ha puesto la esperanza perpetua que vemos, aleluya, y Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para ver cómo nuestro hombre interior no se desgasta, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Es cierto, vemos como los brazos ya no tienen la fuerza que tenían hace años atrás, las piernas ya no soportan como antes lo hacían, apenas podemos levantarnos con ligereza cuando estamos sentados porque nos viene un poco el desequilibrio, porque estamos perdiendo realmente fuerza, pero sin embargo en el interior de nuestra vida vemos como hay un renuevo constante, porque he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Quiere decirse que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu está siendo guardado por el poder y la gracia del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra. Quiere decirse que desde que Dios nos llamó de nuestro mortuorio, quería decir, cuando realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, e introdujo su palabra de vida en el interior de nuestra vida, ha ido penetrando esa palabra, partiendo el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, hasta llegar a la intención. Y cuando ha llegado a la intención es cuando realmente hemos empezado a sentir la perpetuidad, aleluya, de que Dios está de una manera muy especial con nosotros, que Dios está haciendo una obra tan perfecta en el interior de nuestra vida que sentimos el fuego de Dios igual que Jeremías, que sentimos también igual que Ezequiel el agua que nos llega y que tenemos que nadar en la bendición de Dios, y que nos sentimos realmente cobijados cuando buscamos el suicidio, buscando el enebro, pidiendo la muerte al Señor, porque nos hemos quedado solos, porque creemos que la obra se ha terminado, y sin embargo se nos tiene que dar una lección sabiendo que aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas en el medio de la pandemia, en el medio de la falta de agua, en el medio de la epidemia, en el medio de la enfermedad. No todos están abandonando, no todos han abandonado el santuario, no todos se han alejado de Dios, sino que aún siempre Dios tiene un remanente. Esto nosotros debemos de entender y de comprender, que la iglesia de Dios sigue siendo iglesia en España, sigue habiendo iglesia en Europa, sigue habiendo iglesia en el mundo, porque realmente Dios ha hecho las cosas perpetuas, y somos como ese Elías que viene el ángel a decirnos, toma, come y bebe, que largo camino te resta, porque realmente el miedo viene paralizando, pero realmente cuando nosotros entendemos, aleluya, que la prudencia va a seguir organizando, el demonio quiere realmente por medio de esos ataques a la iglesia como columna y baluarte de la verdad meterle temor y miedo, pero no va a conseguirlo, porque cada golpe que viene del diablo en contra de la iglesia se organiza, porque la perpetuidad con la que Dios ha hecho las cosas hace que el interior de nuestra vida sea cada vez más fuerte para seguir adelante. Pero volvamos al versículo 14 del capítulo 3 de Eclesiastes y seguimos leyendo, y dice: todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá. No necesitamos añadiduras, estamos completos en Cristo. Sobre aquello no se añadirá, porque Dios nos lo ha dado todo. Y como lo tenemos todo, no necesitamos ninguna añadidura. Pero miren
¿Qué entendimiento ha recibido el rey Salomón en su experiencia? Dice, ni de ello tampoco se disminuirá. Quiere decirse que Dios ha hecho todo perfecto, todo lo que vamos a encontrar en el camino no necesita ni añadidura ni tampoco que se disminuya nada. Dios lo ha hecho todo perfecto y hay pocos versículos en los que encontramos lo que al finalizar este verso dice, y lo hace Dios. ¿Qué explicación? Hay pocos versículos que realmente determinen que Dios habla y da una explicación según para que le entendamos los que leemos. Dice, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No el temor a Jehová, sino el temor de Jehová, porque el temor de Jehová es la equivalencia del fruto que de algún modo concede la presencia del Espíritu Santo, haciendo que el espíritu del hombre, el espíritu del creyente, del discípulo, entienda y comprenda que fuera de Dios no puede encontrar nada. ¿Recuerdan ustedes la invitación que le hace el Señor a los discípulos después de aquel mensaje que podíamos calificar como de carnívoro, cuando les dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida? Muchos se fueron. Dice la Escritura que no pudieron soportar el ofrecimiento de que tuviesen que comer su carne y su sangre, y les invitó a irse a los 13. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Cuando han oído realmente aquello, Pedro es el único que contesta. Siempre va a haber alguien dentro del grupo que traiga ánimo y aliento al resto. A veces, como Pablo, tienen que pagar un precio alto para poder animar el desánimo de los demás. Estando preso les dijo, quiero que sepáis que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo puede hacer un hombre, estando preso, hacer que el Evangelio progrese? ¿Cómo puede ser que a través de un teléfono pueda haber progreso mientras otros oyen a través de un artilugio? Recuerdo cuando el Señor puso en mis manos el sello y empezamos a predicar ya hace años. Entonces el sello no se conocía como hoy se conoce. La voz en la red empezó a recorrer con miles y miles que habían por toda España. Hicimos todo lo que... ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a saber que realmente el sello, esta plataforma, se iba a convertir en el 2020 en algo que está trayendo tanta bendición a tantas familias, a tantas hombres y mujeres que de algún modo se están beneficiando de este artilugio, sencillamente porque Dios conoce realmente los tiempos? Volvemos a Pablo y le vemos preso. Y dice que quiero que sepáis que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y repito por segunda vez, ¿cómo es posible que un hombre que está preso
pueda hacer que el Evangelio realmente esté progresando, realmente, porque cuando alguien está centrado en la voluntad de Dios, ya no es como él se siente, ya no es como la familia se siente, es realmente como Dios está no utilizando, sino que está realmente invirtiendo, porque Dios no utiliza a nadie. Dios no es ese tipo de empresario que utiliza, Él no utiliza, Él lo que hace es que invierte. Él es el único empresario que nunca va a perder absolutamente el capital que invierte en la empresa. Si a ti te ha invertido en la empresa, aleluya, te ha invertido tu familia, ha invertido tu dolor, ha invertido tu dinero, ha invertido tu tiempo. Por eso la Biblia habla que la recompensa es la resurrección, que es la recuperación de toda la inversión de una vida. No temas, el invertirte no vale la pena absolutamente, el recibir muchísimas cosas de esta vida, pero sí que es maravilloso haber invertido toda tu juventud, haber invertido todo tu capital, haber invertido toda tu razón. No te importe de seguir invirtiendo, porque a su tiempo realmente vendrá la recompensa de la recuperación de toda la inversión. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora debemos de entrar en otro versículo y en otra ocasión, en este caso con Pablo. Aleluya, que el nombre del Señor sea glorificado para siempre. Hechos capítulo 18. Pablo en Corintios por primera vez. Miren qué parte tan importante ocurre cuando Pablo está en Corintios por primera vez. Vamos a ver de un modo extraordinario, por medio de la Escritura, la manera en la que empezó Pablo en Corintios. Dice capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Había realmente temor. Verso 9 del capítulo 18 de los Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Lo primero que encuentra Pablo cuando va a predicar a los corintios sencillamente es que hay temor, porque en el principio el enemigo va a venir engendrando temor. He podido comprobar que la iglesia en Corintios, por medio de la intervención de Pablo, pasa por 3 momentos en los cuales es una repetición de lo que realmente ocurre en la vida de cualquier iglesia y en cualquier generación, en cualquier familia, en cualquier siervo de Dios. Lo primero que aparece en Corintios es que el diablo viene a engendrar temor. ¿Saben ustedes? El temor paraliza. Y por lo tanto quería paralizar la obra en Corintios. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas. El diablo está intentando a través del temor hace 21 siglos, no os voy a hablar ya del Antiguo Testamento, sino del 21 siglo del cristianismo. Cada época el temor y el miedo ha sido engendrado o ha querido engendrarlo el diablo para paralizar la obra de Dios. Este es nuestro tiempo. Cada
cada vez que el Señor tiene que ir avanzando, el diablo viene engendrando temor, a un espíritu de temor para paralizar realmente la obra de Dios. Pero con pandemia o sin pandemia, con necesidad o sin necesidad, tenemos que seguir adelante predicando la palabra de Dios. Y la tenemos que predicar de forma y de manera, pues como lo hemos hecho desde 1965, cuando empezaron los hermanos, desde Balaguer. Desde 1965 han pasado infinidad de cosas en la Iglesia Evangélica Filadelfia. Pero siempre han habido alguienes que han hecho prosperar el momento, que no se han dejado amedrentar por el temor. Yo veo a Pablo con temor porque habían amenazas. Y es que la obra de Dios está constantemente amenazada y el temor es lo que más paraliza. ¿Y a qué tenemos que tener nosotros temor? La única forma de echar el temor es por medio de la prudencia. Cuando hay prudencia, el temor se desvanece como se desvanece la noche cuando el sol sale. Se desvanece la mantequilla cuando le da muy fuerte el calor. No hay absolutamente nada más fuerte que la organización para poder terminar con la paralización que produce el temor y el miedo. Yo estoy contigo, versículo 10 de Hechos, capítulo 18. Porque yo estoy contigo. ¿Y por qué no va a estar el Señor con nosotros, aun a pesar de aquellas cosas que realmente ocurren? ¿Acaso no estaba el Señor con la iglesia cuando echaban a los cristianos y se los comían los leones? ¿Acaso no estaba el Señor cuando mataron a Jacobo y le decapitaron? ¿Acaso no estaba realmente Dios en cualquier momento de las cosas que han ocurrido en la historia? Nosotros hemos aceptado al Señor 21 siglos más tarde de cuando Él muere y resucita. Todo lo que realmente hemos leído en la historia, todo lo que realmente hemos vivido en la historia, todo eso no es más que realmente el sello para que nosotros realmente sigamos adelante. Como Pablo decía, estando preso Pablo decía que algunos predicaban a Cristo por envidia, hoy también, otros por añadir dolor, hoy también, pero hay otros que predican verdaderamente como se debe de predicar, por amor a Dios. Por lo tanto, no hay ninguna variación. No estamos en ningunos acontecimientos nuevos que tengamos que tenga que venir un profeta para que venga a traer un discernimiento de la situación en la que estamos viviendo. Él sigue con nosotros. La obra de Dios continúa adelante. No temas, Pablo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, Dios tiene mucho pueblo aún. Y por lo tanto, debemos de echar fuera. Esto le está pasando a Pablo en la iglesia, en los Corintios, cuando empieza. Porque realmente el temor solamente se apodera de los niños, pero de los hombres y de las mujeres de Dios no se apodera. ¿Saben por qué no se apodera? Porque verdaderamente la madurez de la cristiandad admite y vive su tiempo como el tiempo en el cual
ha de tomar la cruz y seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 1. Nos hemos alejado del principio del temor y ahora Pablo en Corintios ya ha hecho algo extraordinario Dios a través de él. Se ha levantado una congregación extraordinaria. Pero miren, él se encuentra ahora fuera de la ciudad de Corintios. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 11, miren lo que ha ocurrido en la obra, y es que la obra va circulando, va pasando el tiempo y van habiendo acontecimientos. Pudieron con el temor, Pablo pudo con el temor, empezaron a hacerse prodigios, milagros y señales, pero miren, en el versículo 11 de Primera de Corintios ha pasado el tiempo. Dice en el verso 11 del capítulo 1 de Primera de Corintios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahora ya no tiene que enfrentarse a una iglesia temerosa, a una iglesia en lo cual el temor realmente les había paralizado. Se habían organizado, ya había realmente una fuerte iglesia numérica y llena de dones, pero ahora estaban dividiéndose y Pablo había sido informado. Y qué bien que nos informen, pero cuando tenemos información de la situación debemos de accionar. ¿Saben ustedes que llega un momento en la obra de cada familia denominacional donde hay mucha información? Pero ¿qué adelantamos de tener una información si no accionamos? Si tenemos información, ahora lo que tenemos es que accionar. ¿Qué hubiera sido en el tiempo de Nehemías y de Esdras? Que Nehemías se hubiera quedado tan solamente con la información que le había dado su hermano Hanani, que le había dicho que Jerusalén estaba las puertas quemadas, el muro derribado y el remanente allí estaba avergonzado. Si solamente hubiera recibido la información y no hubiese accionado, pero como tenía información accionó, y ahora San Pablo ha oído la información de la situación en la que se encuentran los corintios, y por lo tanto, como él tiene el remedio y la solución en Cristo, porque los que informan a veces solamente tienen información, pero no tienen la solución. Por lo tanto, como Pablo tenía la información, se fue realmente para solucionar el problema que realmente había con las divisiones, y empezó a enseñarles y empezó a decirles cómo podían salir de aquella situación. Viene a mi memoria Nehemías de nuevo, en el modo en el que construyó la idea de ir a Jerusalén y de dar de lo suyo y buscar de lo ajeno para poder ayudar como se encontraba Jerusalén. No solamente, con la información, ya informamos, y no podemos tan solamente estar informando. Pero si hemos recibido información de situaciones, se puso a orar, se puso a ayunar, habló con el rey Atarjerjes para que le ayudase, y así reedificó, porque la obra pasa por muchos momentos. La obra pasa en el principio por el temor, luego pasa de algún modo por esos momentos que parece que porque ya hablamos en lenguas y tenemos visiones, pero ¿qué hacemos con los dones? Si los dones nos sirven para unirnos
entonces lo que tenemos que mirar es saber qué realmente nos une, porque si no nos unen los dones, si no nos unen las lenguas, las profecías, las interpretaciones, el don de ciencia, el don de fe, si todo eso realmente nos está haciendo en grupos distintos, que parece ser que el crecimiento de uno es realmente el aborrecimiento de otro. Busquemos realmente lo que nos une, y lo que nos une no es ninguna otra cosa, sino el debernos, el amarnos los unos a los otros en el nombre del Señor Jesucristo, y que siempre que dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres, siempre que dependa de nosotros. Si no depende de nosotros, poco podemos hacer si el ajeno no quiere realmente la paz, no quiere la paz. Pero siempre que dependa de nosotros, hemos de buscar realmente la paz. Pues bien, no solamente hubo ese tiempo en el cual Pablo escribe y por segunda vez va a Corintios y soluciona las circunstancias, pero va pasando el tiempo, y conforme va pasando el tiempo, ya no solamente ha sido que ha vencido el inicio del temor, también ha enseñado el que se viva en unidad, sino que ahora por tercera vez, Segunda de Corintios capítulo 13. Ahora, por tercera vez, San Pablo tiene que volver otra vez a la ciudad de Corintio. Pero ahora, en esta ocasión, ya es una ocasión donde la iglesia en Corintio se ha degradado más. Ya no es la iglesia temerosa, ya no es la iglesia desorganizada, ahora es la iglesia que se ha degradado de forma y de manera que tiene Pablo que prepararse exhaustivamente de una forma extraordinaria para ir. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ir realmente como el que va a perder todo lo que tiene, el que va a entregar todo lo que tiene y va a ser amado menos aún de todo lo que realmente se entrega. Y esta es la obra de Dios. La obra de Dios pasa por toda una serie de circunstancias que necesita a veces familias enteras. A veces necesita la entrega, la dedicación de hombres y de mujeres que realmente ven la situación como se encuentra. Capítulo 13 de Segunda de Corintios. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Se habían degradado, habían caído, se habían convertido en consentidores del pecado. Se habían convertido en hombres y mujeres que no querían contribuir para que económicamente, para que el ministerio de Pablo como apóstol fluyese. Se habían convertido realmente en una actitud de degradación en cuanto a la manifestación de tomar el pan y el vino, la fiesta del Señor. Pero Pablo, ¿qué tenía que hacer? ¿Abandonar? No pudo mandar a nadie. Dijo, estoy preparado. Examinó la situación en la que había caído. Daros cuenta cómo se encontraban. Versículo 5 del capítulo 13 de Segunda de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos
que Jesucristo está en vosotros, dice, a menos que estéis reprobados. La Iglesia, la obra de Dios, pasa por momentos en los cuales hay hombres y mujeres que tienen tanto miedo que infectan realmente y paralizan el ánimo de los hombres y mujeres que quieren seguir adelante. Meten temor y el temor paraliza. Pero también a veces la obra de Dios pasa por esos momentos de división, que aun los dones y las gracias de Dios, en vez de unirnos, nos rompen y nos dividen en grupos, creyéndonos unos más que otros. Pero también pasa por esa degradación a veces, y Dios necesita constantemente a hombres y a mujeres que realmente entiendan quién son. Versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 13. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Estaba hablando de él mismo, Pablo, Silvano y Timoteo, que fueron los que escribieron la carta a Corintios. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos aparentemente como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Maravilloso, maravilloso, precioso. Estoy ausente. Y qué bien es que a un ausente lejano fue más eficaz que los que estaban presentes, porque para ser eficaz no se necesita estar presencialmente en ningún lugar. Se nos está enseñando a unos más que a otros que lo importante no es la presencia, sino realmente la esencia del conocimiento y de la verdad. Me encanta el nombre que le habéis puesto a este sello: la gloria de Dios en tu casa. El Señor nos está enseñando a salir del espectáculo y a quedarnos con la esencia del verdadero cristianismo, que aunque ausentes físicamente, lo importante es ser eficaces donde realmente debemos de ser. Queridos hermanos, deseo y anhelo que este ratito en el cual hemos estado en el nombre del Señor os haya servido de bendición. Un fuerte abrazo para todos vosotros de parte de vuestro hermano Juan, el Barbas de Fuego, en el nombre del Señor. Buenas noches y que Dios os bendiga.